edificio donde se encuentra el Museo del Río Magdalena, bodega real y puerto fluvial en el siglo XVII, tiene su propia historia. Por los corredores de estas instalaciones, epicentro del desarrollo del país en tiempos del Estado español, se realizaron la entrada y la salida de mercancías al nuevo reino de la Nueva Granada. Así, por su significado histórico, a la construcción no se le hicieron reformas arquitectónicas en la renovación. Se le dio más volumetría a la edificación y se rescataron los espacios que anteriormente no contaban con tanto protagonismo, pero siempre conservando su estética colonial. El Magdalena, cultura en movimiento. El Museo del Río presenta un panorama del Magdalena, la historia de su navegación y dinámica económica, social y cultural. Aguas arriba, aguas abajo son un espejo en el que reconocemos nuestra ardua y conflictiva construcción de nación, que se tejió en su cuenca y fluyó como nuestro río entre la vida y la muerte, el olvido y la esperanza. Bienvenidos a bordo a nuestro buque El Magdalena en nuestro nuevo video en este canal. El museo tiene como referencia a Honda, la ciudad del río Magdalena, conocida en el periodo colonial como la Garganta del Reino por su ubicación en la parte media del río. Esta población se convirtió en puerto desde mediados del siglo XVI, sirviendo a la ciudad minera de Mariquita y adquirió poco a poco el protagonismo como punto de conexión de la navegación entre el Alto, Medio y Bajo Magdalena. En el guión curatorial y museográfico se planea un viaje de conocimiento y reflexión, el cual se consolida como el escenario perfecto para renombrar la historia del río Magdalena y de Honda, que por décadas fue uno de los dos únicos puertos fluviales del país, junto con Cartagena. Dentro del histórico edificio conocido como el Cuartel de la Ceiba, se encuentran dos salas principales. En la primera de ellas, el buque, es posible ver la historia de la navegación, el desarrollo tecnológico, el comercio y la cultura de viajes por el río Magdalena en el siglo XX. Allí también se puede apreciar el rostro de varios de los navegantes, viajeros y tripulantes que recorrieron la gran arteria fluvial colombiana en aquella época.
Los barcos transportaban productos agrícolas como cacao, maíz, arroz, panela, animales, madera, muebles, tagua, carbón vegetal, productos de la minería, sombreros, muebles, cueros, entre otros. Un artículo de importancia que transportaban los barcos era el correo, significativos mensajes relacionados con la política, los negocios, la vida cotidiana y el amor. Los vapores correo tenían privilegios en la navegación por el río, haciendo el recorrido a mayor velocidad y sin tantas paradas, siendo así muy apetecidos por los pasajeros. Es patrimonio y cultura del movimiento, patrimonio vivo de una extensa colectividad de pescadores que habitan las orillas de este gran afluente de 1540 kilómetros de extensión, que recorre el país desde tierras altas de los Andes, en el macizo colombiano, hasta las tierras bajas cálidas del Caribe. Los sistemas de navegación por el río Magdalena han sido múltiples, acorde a las necesidades de los pueblos en sus riberas y consonancia con el desarrollo tecnológico de las diferentes épocas. La sala denominada El Buque recrea la atmósfera de un vapor del siglo XX, dialogando con la arquitectura misma del edificio. El buque carga metafóricamente en su interior la historia y la dinámica de la navegación en sus diferentes modalidades: la balsa, el chapán, los vapores y remolcadores, la chalupa de pasajeros, así como los elementos propios de un barco para su travesía, las principales mercancías de importación y exportación que eran transportadas, la cultura del viaje y la cartografía. Piloto y timón son el gobierno del barco y su trabajo conjunto depende que el buque llegue a su destino. El río, profundo y tranquilo en algunos sectores, pando, arremolinado y veloz en otros, exigía la concentración y destreza del piloto, que dependía del timón para dirigirlo. Se ha encontrado de lo que se le dice huacas enterradas,
en los ríos. Entonces ya son obras de arte. Por ejemplo, este es un costal. Miento, aquí se cargaba el agua, miren. Aquí tiene la boquilla, aquí se cargaba el agua. Este es de cuero, y ahí se cargaba el agua y el vino. Miremos qué dice acá, nos da más información. Relato de un viajero francés en 1823. Hechos de caña. Agricultor dispone de aire honda. Algunas, esta la pone a su lado un pelo y dirige entre la, ya. Esta es una embarcación, mírenla acá, es en guadua. Toda la embarcación en amarras de la misma madera, que da amarras como si fuera cabuya, pero en esa época era madera, y aquí llevaba todo para irse en el río a navegar y de pronto a comercializar sus productos, y llevaba sus animales. Balsa de embarcación del Alto Magdalena, es una barca y ahí cargaba todo lo que necesitaba llevar. También el remo, acá está. Y miremos acá esta otra embarcación hermosa, negros, mira, esclavos manejando el barco lleno de carga, plátanos, en el río Magdalena. Aquí los podemos ver en una simulación en la tele. Y las señoras pinchadas adelante, tejiendo, y ellos remando. Estos eran los que traían la madera, y aquí está la sierra. Aquí están fotografías muy antiguas del río Magdalena. Aquí navegación a vapor, aquí ya vino a vapor la navegación, llegada en 1824. Los buques de vapor cargaban alrededor de 300 toneladas, navegando a una velocidad 12 veces mayor, ya que aquí ya se iban actualizando. Mientras estos remaban, estos ya iban a vapor. Mírenlos acá, que les mostré ahora. El buque La Magdalena, los sistemas de navegación por el río Magdalena. La sala denominada El Buque recrea la atmósfera de un vapor del siglo XX.
dialogando con la arquitectura misma del edificio. Este viaje es un viaje en memoria por la cultura de la navegación y su evolución, que se refleja en las sucesivas embarcaciones, sin olvidar que el río sigue siendo una arteria vital de las comunicaciones y el transporte, y que navegar por las aguas del Magdalena siempre será una grata experiencia de disfrute, aprendizaje y restablecimiento del vínculo con el río. Bienvenidos a bordo. Su ubicación estratégica en el centro del país, lugar de confluencia conectada río abajo con Mompox, río arriba con Neiva, punto de partida al oriente para ascender a Santa Fe de Bogotá y posteriormente a mediados del siglo XIX a los pueblos colonizados de la cordillera central. Bogas, marineros, pescadores, transportadores y capitanes, así como los habitantes de las riberas en general, se han encomendado a la Virgen y santos católicos para recibir su protección en las duras y a veces peligrosas faenas del río. Se destaca la Virgen de la Candelaria. Colección del Museo del Río Magdalena, mamífero que vive tanto en agua dulce como salada y es conocido también como la vaca marina. Su enorme cuerpo de más de 2,5 metros de largo y casi 500 kilogramos de peso, su cara chata y sus características de amamantar y cargar a su cría lo convirtieron en una de las especies más populares del río Magdalena por sus atributos carne, aceite, cuero. Ha sido muy perseguido hasta llevarlo a bordo de la extinción. ¡Ay, qué pesar! Mire, estamos acabando con los manatíes. En toda una esquina se encuentra ubicada esta pintoresca edificación del siglo XVII de fachada blanca y tejas de barro que por sí sola ya narra una historia.
Es de resaltar que esta construcción, debido a su estratégica ubicación cerca del río, sirvió como bodega de almacenamiento para productos como el café, aceite, cuero y tabaco, entre otros, que ingresaban por el puerto de Honda para posteriormente ser comercializados al interior del país. Años después fue también el cuartel de la Ceiba, como algunos de los lugareños aún lo conocen.